A Boris le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a BIS Televisión Jàmfora 2023. Boris, bienvenido. Sí, muchas gracias y saludo pues una vez más, estimado, y estamos a las órdenes para hacer un poco de análisis político de la coyuntura que está pasando en nuestro país. Sí, se está hablando, Boris, para el comentario del análisis de lo que está ocurriendo y sobre todo de lo que debería de ocurrir, estamos en un escenario de dolor, de desesperanza, de ingobernabilidad. Se ha dado el toque, la alerta, la autorización en el Congreso con el voto de confianza, que es una buena referencia de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo con respecto a buscar la pacificación y parar esta ola de violencia de los dos lados. ¿Cuál es la lectura que tenemos y qué es lo que debemos esperar los ciudadanos de a pie de esta situación, Boris? Sí, bueno, en términos generales, estamos observando una nueva oleada de protestas. O sea, sería la segunda manifestación colectiva, ¿no? Focalizada en el sur del país, respecto a las demandas todavía no satisfechas o todavía no procesadas por el sistema representativo. Entonces, y en esta segunda, ¿no? También hemos tenido peruanos que han fallecido, que son pérdidas irreparables para el Perú, y enluta una vez más a nuestra patria el, el fratricidio entre hermanos, ¿no? Quitarnos la vida, ¿no? Por tanto por los que están protestando como también por los resguardos del orden, que es la Policía Nacional. Entonces, era un poco previsible que esa tregua que se ha hecho antes de la fiesta navideña de fin de año, como lo había mencionado anteriormente, era una preparación para un ataque, ¿sí? Y que no ha sido analizado y procesado bien por los actores que tenían que prevenir lo que se venía. Y ahora se viene una tercera también, ¿sí? Entonces, al Estado, ¿qué le compete? Y hay que ser precisos en esto para que tengan en cuenta muy bien la estrategia de seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos, de todos los peruanos, y garantizar la libertad y que las actividades no se paralicen y se garanticen el derecho absoluto constitucional que tienen los que están en la protesta. Desde el punto de vista de la guerra ideológica, ya los operadores de los sistemas de inteligencia de la DINI, como también de el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, deben tener bien claro que acá se están enfrentando a dos corrientes ideológicas definitivamente marcadas. Por un lado, una corriente de extrema izquierda operado con el apoyo y la logística de organizaciones propias y organizaciones externas. Entonces, desde el punto de vista de la razón de Estado, de la tranquilidad pública, de la estabilidad del Estado y de la garantía que el Estado tiene que dar a todos sus ciudadanos, acá hay una falla de la inteligencia. ¿Por qué es importante esto de la inteligencia? Porque la inteligencia democrática en un sistema democrático busca garantizar la gobernabilidad, busca prevenir los actos donde el Estado entra en crisis o donde hay un riesgo de pérdidas de vida. Porque la seguridad, que es un concepto bien amplio, implica pues también
garantizar la supervivencia del Estado viviente, o sea, de la comunidad política, ¿no? Y ese error nos ha costado y nos sigue costando vidas. Recordemos que ya en 2014 la DINI casi triplicó su presupuesto para sus funciones que tienen de apoyar con información especializada a los tomadores de decisiones, tanto el Parlamento como el presidente de la República y el gabinete. Entonces, desde esa lectura, desde ese análisis, ahí tenemos una falla del gobierno. Falla en cuanto a prevenir, porque lo que hace un Estado democrático es atrapar a los agentes que pervierten la democracia o quieren derribar el sistema democrático utilizando técnicas, procedimientos e instrumentos al margen de la ley. Y se da este escenario triste, lamentable para el Perú, y esperemos que en la siguiente manifestación, que ya la información lo deben tener, tomen las precauciones, ¿no?, para proteger la vida humana, que es lo más sagrado que tiene un Estado, que tiene un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué viene para adelante? Viene una tercera oleada, una tercera manifestación, que es lícito, ¿no?, que los ciudadanos protesten y demanden al gobierno que procese sus pedidos y a los cuales todavía el sistema representativo nuestro nacional no está dando respuestas. Y eso va a generar que sigamos en este conflicto, en esta crisis interna de levantamientos, protestas descontroladas, ¿no?, en el territorio patrio. Es importante, con esto cierro esta primera parte, que los peruanos, las instituciones públicas, el gobierno, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, ya procese la demanda pendiente, al menos una demanda fuerte, y al parecer, por parte de los que están en las manifestaciones, ya sean por diversas causas, ya sean manipulados, ya sean por órganos radicales al interior, ¿no?, o financiados por el narcotráfico, financiados por otras fuerzas ocultas, pero hay un sector, a mí me parece que es el grueso, que ha hecho eco de esa demanda al sistema, que es querer un referéndum y una nueva constitución. Y la respuesta que debe dar los órganos representativos es decirle y poner en agenda y decir, ok, se puede hacer un referéndum, piden ustedes un referéndum, porque esa es una lucha política y que los partidos que están en el Congreso tienen que dar esa batalla frente a los actores que están en la calle y piden esa demanda. Procesarlo y para decir, ok, vayamos a un referéndum. Los que están por el sí harán su campaña, los que están por el no harán su campaña. Eso es dar una salida política que no se observa y no se ve en el corto plazo. Estamos en esa situación. Y lo que se tiene que evitar, como bien dices, es esta tercera oleada, que vendría como consecuencia lógica de esta falta de diálogo. Y hablábamos de dolor, de desesperanza y de ingobernabilidad, y eso habría que cambiar el dolor por diálogo, ¿no es cierto?, la desesperanza por la esperanza y la ingobernabilidad por la
gobernanza, que es lo que tendría que Eh, precisarse. El problema es que el sector radical de la protesta no quiere dialogar, por un lado, ¿no? Quiere que se dé una respuesta a su demanda. Parece que eso el gobierno no lo ha leído bien, ¿no? Sí, no hay ¿Por esa qué? lectura, Porque esto no, totalmente. claro, porque no es de ahorita. Esto es un planeamiento estratégico, político y táctico que se ha venido haciendo desde el inicio del periodo del expresidente Castillo. Él ha estado organizando todo para hacer una lucha por una nueva constitución, ¿no? Entonces, todos están concretamente los que dirigen estas organizaciones que salen a protestar, lo tienen bien claro qué es lo que quieren. Y la respuesta tiene que ser también clara respecto a procesar esa demanda. ¿Cómo procesamos? Vía constitucional, vía los derechos de participación y control ciudadano que existen, pero todavía no se toca. ¿Por qué? Porque ya un sector del Parlamento quiere hacer las reformas constitucionales sin la participación o sin escuchar, ¿no?, las demandas. ¿Ve? Ahí también, eh, esa posición también abona a que siga la convulsión, porque lo más democrático es poner en agenda y poner en discusión sus propuestas. ¿Qué parte de la Constitución quieren? Vayamos a la discusión. ¿Ve? Eso es una democracia, que tiene que procesar las demandas. Aún así no nos gusten, tenemos que escuchar a los que, eh, a los que están en las calles protestando y decir, esto es la salida constitucional y democrática. Boris, sí, y el tema del referéndum, que creo que es parte de las demandas coherentes de la ciudadanía, al margen y hacer un deslinde ahí con fuerzas que están aprovechándose de la situación, la minería ilegal, delincuentes comunes, posiciones extremas, etcétera. Está el otro tema que también tendría que analizarse, que es el de adelanto de las elecciones. Creo que también eso podría, de alguna manera, buscar la pacificación y el diálogo, que como bien señalas, hay un grupo que no está aceptando el diálogo en los términos y en las condiciones en las que está. El adelanto de elecciones que se ha programado, el Congreso de la República va a votar en segunda instancia por las elecciones en abril del 2024 y la población está pidiendo que las elecciones sean ya, que sean este 23. Este escenario también tenemos que analizarlo. Sí, como se había manifestado en alguna oportunidad, habían varias demandas, ¿ve? Y ya el sistema político había respondido y había procesado. Y una de ellas era el adelanto de elecciones, el Claro. recorte de mandato, tanto del Poder Legislativo como también del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces ya hay una coincidencia en ese sentido, ¿no?, del adelanto de elecciones. Lo que sucede acá, y esto es ya desde el punto de vista de la comunicación del gobierno, ¿no?, que también ahí hay una falla que observo. O sea, el gobierno tiene que hacer entender a la opinión pública, a la ciudadanía, hacer entender a los que están en las protestas en las calles, decirle por qué es el 2024 y por qué no puede ser en abril de este año o en diciembre de este año. Hacerle entender con razones, con tecnicismos, con argumentos, con procedimientos, ¿no?, como ha sido expuesto por los integrantes del sistema electoral ante el Parlamento. O sea, se tiene que comunicar para que todos los que están demandando una elección en el mes de abril de este año, o sea, quieren el cierre ya. Además, el cierre no se puede cerrar un parlamento, el parlamento es la expresión de toda la voluntad popular, sino lo que institucionalmente, sino lo que se pide es el adelanto de elecciones, que ya dejen, pero si hay elecciones en abril de este año, se tiene que comunicar y hacer entender desde el Poder Ejecutivo, desde el Parlamento, con los órganos de difusión que tiene, para hacerle entender que hacerlo en un corto plazo
de 4 meses no va a mejorar en nada la representación que salga elegida, ¿sí?, para el Parlamento. Y tienen que hacerse entender, organizar también una, un referéndum necesita de ciertos plazos. Entonces, si no hay esa, esa comunicación efectiva, ¿no?, clara, con argumentos de por qué se tiene que hacer todavía en 2024, también no van a comprender los que están alzados y van a mantenerse en su posición en las calles, protestando que se vaya el Congreso, que Dina Boluarte se vaya. Ese es otro elemento que ha surgido después de la primera oleada de protestas, ¿no?, que ahora hay en la agenda también el pedido de que Dina Boluarte renuncie. También ahí tienen que hacer entender todos los actores políticos, ¿no?, que están en el Parlamento y también estén en el Ejecutivo, que la sucesión ha sido de acuerdo a la ley, a la Constitución. Porque si no comprendemos y respetamos los procedimientos constitucionales, que son procedimientos democráticos, porque han sido legitimados por una voluntad popular que ha sido elegido, y eso es la voluntad del constituyente, del constituido, y eso es un acuerdo colectivo de todos. Todos tenemos la obligación de respetar la Constitución. Y en esa Constitución se dice específicamente, si en el caso un presidente es vacado, la vicepresidenta asume el cargo. Y eso no se puede cambiar por una protesta. Tiene un procedimiento democrático, ¿no? Y ya la presidenta ha dicho, ok, yo recorto mi mandato, ¿no? Esa es la salida. Porque si decimos que se vaya el Congreso, que se vaya Dina Boluarte, ese es un vacío. Ese es un salto a un vacío democrático, a un vacío constitucional. ¿Por qué? Porque ¿quién tendría que conducir el gobierno, el Estado, ¿no?, y las leyes que necesita para la convivencia social? Entonces, eso tiene que estar bien claro para todos. Claro, porque hubo un escenario diferente con Paniagua, pero la situación ahora es totalmente diferente por estas protestas de la población. Hay un elemento que hemos hecho el comentario al inicio de Ánfora, Boris, que lo ponemos para el análisis, y es que ayer se ha decidido elegir los gobernadores regionales reunidos, han elegido al gobernador regional de Arequipa como su presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Y es importante porque el presidente de la Asamblea es el gobernador de Arequipa, y el gobernador de Arequipa, el origen es, primera lectura que viene de la universidad pública, y se enfrentó a Acuña, a César Acuña, que forma parte de las universidades privadas, una primera reflexión. Pero lo más importante es el tema político, y lo que se ha logrado, la información que hemos tenido de primera mano en Arequipa, es que se ha controlado de alguna manera las protestas. En lo que es violencia, las protestas siguen. Ha habido en la víspera una vigilia también en memoria de los ciudadanos puneños asesinados y también del policía, y eso se ha logrado con la presencia de el que ahora es el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, el doctor Roel Sánchez Sánchez. Este actor es importante en la situación actual como actor político, Boris, porque va a tener que conversar la Asamblea con el gobernador de Puno, con el gobernador del Cusco, que ayer en un pronunciamiento expresaban y pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que se pare la violencia de las fuerzas policiales y militares en Puno.
¿Cuál es la lectura que tienes de este posible actor importante que puede definir este tema de diálogo, que es lo que creo que el inicio de la solución a los problemas en nuestro país? Sí, tanto la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales como también la Asamblea Nacional o la representación, la presidencia de los alcaldes, ¿no? Es un órgano representativo y articulador con el gobierno nacional, ¿no? Y en esta situación de crisis, claro que son elementos valiosos para lograr un espacio de diálogo y comunicación dentro de la representación formal, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo, el Parlamento puede dialogar con ellos, ¿no? Como representantes, aunque el tema de la representación, podríamos hablar varios rato porque hay una representación real y hay una representación formal, ¿no? Y la representación real no quiere decir que la representación de la mayoría, el 50% más uno, ¿no? Sino es una representación parcial, es un porcentaje que no llega a la mitad de los electores en ningún gobierno regional, ¿no? Entonces por ahí ya se parte no con alta legitimidad, ¿no? De origen, digamos. Entonces, por otro lugar, hay dos factores que van a ser determinantes para ver de qué forma, ¿no? Estos órganos representativos liderados por su presidente, ¿no? De la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y también igual con los gobiernos locales, tengan, por un lado, alta legitimidad entre sus pares, ¿ve? O sea que eh, la elección no haya sido muy ajustada, ¿no? Para ser nombrados, sino que haya tenido un amplio consenso. Entonces, eso le da gran legitimidad formal. En segundo lugar, otra variable importante para ver la eficacia, para ver la eficiencia de la articulación de los intereses y poder dialogar de manera más eh, eficaz con respecto a llevar a un clima de mayor gobernabilidad al Perú y a todos los gobiernos regionales, a todos los departamentos, a todas las provincias y a todos los distritos, ¿no? Es la capacidad de liderazgo que puedan tener el presidente. Porque si no tiene capacidad de liderazgo para articular, para hacer entender, para persuadir, para indicar a todos que se sumen, ¿no? Sobre puntos importantes para aminorar la crisis o dar salidas eficientes, eficaces a las demandas y conversar y ser un buen articulador con el Poder Ejecutivo y con el Congreso, ¿ve? Entonces, esa capacidad de liderazgo, si no llega a tener el quien representa, no vamos a tener muchas esperanzas de poder que el Ejecutivo tenga un buen brazo en el presidente de esta Asamblea y de los miembros para poder solucionar. Pienso que el Ejecutivo debe tratar de llegar a puntos claros con respecto a la seguridad, al orden, dentro de todos los gobiernos regionales que están como focos prendidos de protestas el día de hoy y con todos aquellos que van a venir en la tercera oleada. Eso es lo que tiene que hacer como estrategia la Secretaría que tiene la PCM para los conflictos, ¿no? Para la articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Veamos, pues, esperemos que los gobernadores regionales sean los que estén más cerca y puedan dialogar con los dirigentes, los representantes de las organizaciones que están moviendo la protesta social en Arequipa, en Puno, en Cusco, ¿no? eh, en Andahuaylas, en Ica, ¿no? Entonces, eso sí sería bastante fructífero, digamos, que sean también ellos los interlocutores, ¿no? Con
el gobierno y también con los líderes de las marchas y de las protestas. Y coincidimos, Boris, con el hecho que la capacidad de liderazgo va a estar a prueba con el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, y eso lo vamos a comprobar seguramente en poco tiempo, porque tiene que actuar. Acá las soluciones son para ayer, las soluciones que se están buscando sociales y políticas son para ayer, y ahí tiene una gran responsabilidad el presidente. Pero ha dado una muestra, ¿no? Y la muestra es la que estamos señalando, que en Arequipa ha logrado reunir a la policía, a las fuerzas del orden que están controlando la situación, a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Arequipa, que es la más poderosa, y de la Asociación de Dirigentes de los Asentamientos Humanos, especialmente del cono norte de Arequipa, que es una fuerza importante. Ha logrado que se reúnan, se los ha reunido y ha logrado que van a respetar, y lo están haciendo, por lo menos en estos días, la propiedad pública y privada. Esa es una buena referencia definitivamente en lo que podría ser, pero el tema del liderazgo requiere otras cualidades, ya no en el escenario regional, Boris, ¿no es cierto?, sino en un escenario nacional, que es mucho más complicado por los intereses que se manejan. ¿Qué podemos esperar entonces en los próximos días con respecto a la situación política y social de nuestro país, Boris? Sí, yo creo que por parte de los que están en la protesta, yo creo que no podemos esperar que bajen las armas, que digamos las armas de batalla, ¿no? En el sentido de las movilizaciones, de las protestas, porque están tomando bastante fuerza, ¿no? Y están procesando mucho las pérdidas humanas como un acicate, digamos, como un motivo más para endurecer sus medidas. ¿Ve? Entonces, por ese lado, yo creo que todavía va a estar bastante tensa, bastante dura, ¿no? Esta tercera oleada, y también por la cantidad, ¿no? Se van a unir los ronderos, ya han dicho que están preparándose para el viaje, ¿no? Igual el de la parte del sur. Entonces, todavía hay un escenario muy difícil que enfrentar por parte de las fuerzas del orden, por parte de la comunicación del Ejecutivo, por parte de las negociaciones que pueden tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Con todo en este proceso. Pero yo creo que la labor de la inteligencia va a ser también fundamental para poder determinar qué elementos, ¿no? están generando el incendio, el ataque a la propiedad pública, a la propiedad privada, ¿no? El uso de armas, ¿no? artesanales en contra de la fuerza del orden, ¿no? Entonces, allí es importante, ¿no? En el tema de la labor que tiene que hacer la inteligencia, ¿no? tanto de la policía como de la DINI. ¿Para qué? Para que los cauces sean dentro de la normalidad democrática, las protestas es un derecho fundamental, no garantizado no solamente por la Constitución, sino también por la normativa internacional respecto a la democracia. Entonces, para que vaya por un cauce normal y se llegue a un momento donde procesemos y esperemos, pues, igual también por parte de la representación, ¿no? tanto el Ejecutivo y del Parlamento, que den una respuesta a la demanda que están pidiendo, cómo lo vamos a procesar dentro del sistema democrático, la demanda de nueva constitución o previamente a eso el referendo. Vamos a estar atentos entonces a los próximos días, y que esta tercera oleada en todo caso baje de intensidad y eso es responsabilidad de los actores políticos que estamos señalando. Gracias, Boris. Vamos a estar en comunicación como siempre en nombre de nuestros televidentes
Gracias por la colaboración, el aporte y las salidas democráticas y patrióticas que tenemos que tener en estos tiempos. Un abrazo y buen día, Boris.